llegado. Hoy será revelado el secreto que las élites no quieren que sepas. La verdad absoluta. Nah, esto tampoco es un secreto milenario. Y yo tampoco soy el mesías de la aerodinámica. Pero es el área de la aeronáutica que más he estudiado, así que claro que tengo algo muy bueno que contarte al respecto. Hola, soy Ricardo y si has llegado aquí, te habrás preguntado alguna vez cómo vuela un avión. Encontrándote casi siempre con que vuelan por el principio de Bernoulli, pero ¿será esto cierto? Tres temitas los que veremos hoy. Primeras teorías, teorema de Kutajikovsky y sustentación en aeronaves. Bueno, aquí la única verdad absoluta es que toda explicación de la sustentación sigue siendo una teoría. Es por ello que hay tantas formas de explicarlo y han surgido tantos debates al respecto. Pues si hubiera un criterio unificado que se cumpliera para todos los casos, tendríamos algo como una ley de la sustentación. Y es que esta es una duda que surge ya tiempo atrás. El ser humano siempre se preguntó si podría ser capaz de volar como lo hacían las aves. Y varios trataron de darle una respuesta a esta incógnita. El primero en plantearse volar distinto a las aves fue Da Vinci, ya que era obvio que la naturaleza no nos había dotado con la anatomía necesaria para hacerlo, y el imitar mecánicamente el aleteo sería sumamente difícil. Pero el primer intento de calcular la fuerza en un cuerpo inmerso en un fluido vino de Newton, quien analizó cómo se generarían las fuerzas en una placa inclinada por la que pasaba una corriente. Aunque Newton ya conocía en cierto modo los fluidos, y de hecho había sido él quien los clasificó según su viscosidad, aún desconocía varios detalles de cómo esta propiedad afectaba a su mecánica, por lo que la descartó en este análisis, y consideró a las partículas como si fueran sólidos en líneas de corriente que al impactar con el plano salían despedidas con el ángulo de ataque de este, obteniendo la siguiente expresión. Despreciar la viscosidad no fue el error, de hecho años después varias buenas aproximaciones lo harían, pues el aire no es así como que muy viscoso que digamos, y esta suposición funciona bien para bajas velocidades. El problema fue suponer que las líneas de corriente estaban tan separadas que las partículas no se afectaban entre sí. Esta fórmula es conocida como la ley del seno cuadrado y fue concebida para el arrastre hidrodinámico. El problema era que al tener el seno al cuadrado, multiplicando a todo daría resultados muy pequeños, por lo que hizo que se considerara el vuelo mecánico prácticamente imposible. Curiosamente, hasta sus errores resultaron ser aplicaciones, ya que años después se descubrió que en el vuelo hipersónico, por efectos de compresibilidad y por lo enrarecido que está el aire en las grandes altitudes donde estas naves vuelan, sí se cumple. ¿Qué les puedo decir? Era Newton. Dado que el aire es invisible ante nuestros ojos, era realmente difícil estudiarlo. Por ello, en los años venideros, las bases de la actual aerodinámica se sentaron en una rama que estudia un fluido distinto, la hidrodinámica. Aquí aparece el favorito de todos para explicar la sustentación, Don Bernoulli. Matemático, estadístico, físico, médico, y por ahí dicen que vendía birria los domingos. Pero de todas las cosas que hizo en su vida, este ilustre personaje no estudió la sustentación. La teoría con la que se explica el vuelo de hecho nació del estudio del flujo en tuberías, donde obtuvo una relación entre la presión dinámica y la presión estática, que es fundamental en dinámica de fluidos, ya que la presión es una de las formas de obtener fuerzas. Tal vez sea por eso que se le ha dado tanto peso a esta teoría, y también es comprensible que explique la sustentación de un modo más simple. Y es que es innegable, el teorema de Bernoulli está presente durante la sustentación, pero solo es una de las varias cosas que contribuyen. Entonces, ¿está mal explicarlo así? Pues no del todo. Bernoulli por sí solo puede explicar la sustentación en un caso en particular. El perfil asimétrico por su forma puede generar levantamiento a un ángulo de ataque igual a 0, ya que la curvatura que es mayor arriba le da energía cinética al aire que pasa por ahí, aumentando su velocidad, por lo que la presión dinámica aumenta y la presión estática baja.
ocurriendo lo contrario en la parte inferior. Y aquí sí, la resultante de presión es la que más contribuye a la sustentación. Y es que si miramos los perfiles de alta sustentación, veremos que tienen una combadura bastante grande, que aumenta más la energía cinética del aire incluso a bajos ángulos de ataque. Aunque claro, esta sustentación se incrementará aún más a medida que el ángulo de ataque lo haga. Así que evidentemente la forma no es lo único que influye. Prueba de ello es que las alas siempre llevan un ángulo de incidencia por cuestiones de diseño. Por lo que ya tenemos otro factor importante para que se dé la sustentación. Aunque en este caso en particular Bernoulli sí explica el vuelo, se queda corto para explicar otras situaciones como el vuelo invertido. Los aviones acrobáticos y los de alta maniobrabilidad usan perfiles simétricos, perfiles cuya forma es igual arriba y abajo. Antes de llegar a una solución práctica, se intentó dar una descripción general del comportamiento de los fluidos, lo cual permitiría tener la solución exacta para ambos casos, solo que hubo ciertas limitantes. Para tener una comprensión más precisa de lo que pasaba con un cuerpo inmerso en un fluido, se tenían que considerar todas sus propiedades y se debía de explicar el movimiento detallado de sus partículas. Esta explicación también surgió de la hidrodinámica, donde Euler, usando la segunda ley de Newton, llegó a una buena aproximación del comportamiento de los fluidos, pero de nuevo sin considerar la viscosidad. Más adelante por fin aparecieron los valientes que sí se rifaron el tiro con esta propiedad, Louis Navier y Gabriel Stokes, obteniendo este sublime pedazo de belleza. Esta es la solución más exacta a la que se ha llegado en dinámica de fluidos, pero vela nomás toda bella e inalcanzable. Darle solución es lo realmente complicado, pues a excepción de casos muy específicos, no tiene una solución analítica. Es decir, no se ha llegado a una forma general que permita aplicarla como un simple formulazo. Ay, por si te animas, andan dando $1,000,000 a quien le logre dar la solución. Hoy en día se pueden realizar análisis por medio de este modelo gracias a la dinámica de fluidos computacional, que hace su solución numérica más práctica debido a que las computadoras realizan varias iteraciones en un tiempo relativamente corto y sin más error que el de la propia iteración. Pero por aquellos años todavía les zumbaba para que aparecieran las computadoras, por lo que debía de hallarse un modo más práctico para darle una explicación a la sustentación, cosa que Martin Kuta y Nikolai Yukovsky hicieron. Si has visto la serie de aerodinámica desde el principio, que te recomiendo que lo hagas, te habrás dado cuenta que menciono mucho los nombres de Kuta y Yukovsky. Ambos nombres. Condición Kuta-Yukovsky. Otro punto de estancamiento. Este tiene una forma afilada para que se cumpla la condición de Kuta. Señores, Martin Kuta y Nikolai Yukovsky. No más tantito. Pero, ¿por qué los menciono tanto? ¿Qué tienen de importantes? Estos dos señores contribuyeron bastante, pues la primera forma práctica de calcular la sustentación surge gracias a estos dos científicos. Ellos usaron de nuevo un modelo que no consideraba viscosidad, el flujo potencial. Por medio de este flujo modelaron el comportamiento con los llamados flujos elementales, que ya se venía haciendo tiempo atrás, pero al añadirle algo llamado circulación, daba resultados bastante buenos. El incorporar la circulación fue una idea que surgió gracias a un fenómeno muy curioso que ocurría con los cilindros en rotación, fenómeno que se conoce como el efecto Magnus. Justo me agarraron con mi nuevo balón. Si te gusta el fútbol, el efecto Magnus es algo que seguramente ya conoces, solamente que con otro nombre. Chanfle le decimos por aquí. Y es que si pateas el balón de tal manera que le imprimas un movimiento de rotación, este modificará su trayectoria. Pero, ¿por qué pasa esto? Al darle un movimiento de rotación a un cilindro o esfera, como el caso del balón, la velocidad aumenta en la parte superior o bien en la zona de dirección de giro, pero en la zona contraria la velocidad disminuye, creándose así la diferencia de presiones de la que el buen Bernoulli nos habló, habiendo como consecuencia una fuerza resultante que modifica la trayectoria del balón y ¡pum! ¡Golazo! Roberto Carlos tal vez no conozca el modelo matemático, pero sí que lo domina a la perfección. Mira nomás, santo trayazo. Cuando se aplicó este principio al flujo con el que siempre se analizaba este problema y con el que no se había obtenido nada, todo cambió.
Al sumarse las velocidades de ambos flujos, arriba se tenía un aumento de velocidad en esta zona y abajo por ir en dirección contraria se restaban, dando de nuevo, por teorema de Bernoulli, una fuerza resultante que era el levantamiento. Es evidente que esta circulación podía tener prácticamente cualquier valor, presentándose así soluciones infinitas, por lo que Kuta impuso una condición. Para que existiera un valor específico de circulación, la forma de estudio debía de tener un borde de salida afilado. Con esto Joukowski pudo obtener una forma que cumpliera con estos criterios, llegando así al perfil moderno. Al aportar ambos a este estudio, el resultado obtenido se denominó como teorema de Kuta-Joukowski y fue la primera fórmula práctica para calcular la sustentación. Esta fórmula se aplica por unidad de longitud para así obtener unidades de fuerza, pero desprecia en sí la longitud del ala. Por ser aplicada al perfil en 2 dimensiones también se le conoce como la teoría de ala infinita, pues en este caso la envergadura sería tan grande que los efectos en las puntas serían despreciables. Pero fue la base para lo que Ludwig Prandtl y Lancaster hicieron después, un método para calcular la sustentación en alas de envergadura finita. La teoría de línea de levantamiento. En esta teoría se propone sustituir al ala por un valor de circulación al cual se le denomina torbellino vinculado, y para considerar los efectos en puntas y que se cumpliera el teorema de filamento de vórtice de Helmholtz, se les asignó otros valores de circulación a los extremos que se denominaron torbellinos marginales. Estos se tenían que sumar a lo largo de la envergadura para obtener lo que pasaba con el levantamiento, pero lo interesante viene aquí, pues el aire que llega al ala tiene una desviación en su trayectoria, por lo que se tiene un ángulo inducido. Este ángulo inducido tiene como consecuencia un arrastre inducido y lo más importante en este caso, un flujo inducido, que se conoce en inglés como downwash. Y es que el downwash es directamente proporcional a la distribución de levantamiento, pudiendo obtener con esto dicha distribución a lo largo del ala, llegando a otro punto importante. Para una aeronave con cualquier tipo de perfil e incluso para placas de bajo espesor, basta un ángulo de ataque y suficiente velocidad en el aire para que se genere sustentación. Ya, ahora sí, después de tanto rollo, ¿por qué vuela un avión? Quiero aclarar primero, esta explicación vale para aeronaves de ala fija. Y aunque también el ala rotativa logra el vuelo por medio de la variación del ángulo de ataque de sus palas y de la velocidad de incidencia en estas, no me meteré por ahora con esto ya que es otro asunto. Dicho esto, te dejo mi explicación. Ok, siendo muy concisos, un avión vuela gracias a la reacción que ejerce en él la masa de aire deflectada por sus alas. Esa es la explicación simple, pero lo interesante está en cómo lo logra hacer. Como hemos visto a lo largo del video, Bernoulli está presente en todas las explicaciones, pero no se cumple por la forma del perfil, como se suele decir comúnmente. Este se da por una serie de fenómenos físicos que son causados principalmente por la velocidad y el ángulo de ataque del ala. Aunque el ángulo de ataque puede ser una excepción en el caso particular que vimos, donde es evidente que el aumento de velocidad sí es dado por la combadura del perfil, que es otro factor importante a la hora de generar sustentación. Pero para la gran mayoría de los casos, el principal causante de la diferencia de velocidades es el ángulo de ataque, pues como vimos, las partículas no se comportan como lo harían los sólidos, y estas tienden a adherirse y rodear la superficie del ala debido a su viscosidad. Ahora, la conservación sigue presente, pero no porque el flujo de arriba tenga que llegar al mismo tiempo que el de abajo. Esta se hace presente en el borde de salida, donde por condición de Kuta, el aire no tiene la suficiente energía para rodear al ala, pero hay una tendencia de este a subir, ya que por conservación el aire de abajo que está a mayor presión tratará de equilibrarse con el de arriba que está a menor presión. Pero al tener mayor velocidad el aire de arriba, estos se alcanzarán después de que abandone de forma suave el perfil, habiendo un punto donde al alcanzarse se creará un vórtice, donde se cumple la tercera ley de Newton, ya que esta será de magnitud igual pero inversa a la circulación que genera el ala. Como toda la naturaleza, el aire se desplazará por la trayectoria que suponga la mínima energía, así que llegará a un punto donde el ángulo de ataque sea tal que suponga más energía al aire para seguir adherido al ala,
Como consecuencia, este se desprenderá y seguirá de largo, entrando así en lo que se conoce como pérdida. Llegado a este punto, seguramente pensarás, ¿por qué no se usan las teorías que vimos aquí y se aplican para métodos experimentales? Esto es debido a que son modelos matemáticos y aunque son bastante buenos, son para modelar el comportamiento de la sustentación, pero suponen dificultades en el campo experimental, pues la circulación, así dicho simple, es la proyección de la velocidad a lo largo de una trayectoria cerrada. Esto implicaría medir las velocidades del flujo en varios puntos, cosa que hasta ahora involucra usar varios dispositivos de medición que lejos de ayudar a medir esta velocidad la alterarían, y lo harían muy poco práctico. Por ello se mide la reacción que ejerce la sustentación directamente en el cuerpo, y que por condición de no deslizamiento no puede ser la velocidad, midiendo así la distribución de presiones estáticas en el ala. Sí, está medio difícil y complicadón, es un lío todo esto. Basado en lo dicho anteriormente, los métodos numéricos para calcular fuerzas aerodinámicas, como lo son métodos de paneles, método de Anderson o bien lifting line, se usan para obtener coeficientes, en la mayoría de los casos coeficientes de presión, que nos ayudan a facilitar la obtención de fuerzas aerodinámicas. Para que se llegara a un modelo que fuese práctico pero basado en lo experimental, se tenían que involucrar todos los factores tanto del cuerpo como del fluido que intervienen, lo cual se logró por medio del análisis dimensional. Factores como la rugosidad y el ángulo de ataque, que no se pueden incluir directamente ya que carecen de dimensiones, son los causantes de incorporar un coeficiente. Al aplicar el teorema fundamental de P-Buckingham y hacer la talacha correspondiente, se obtiene la siguiente expresión, teniendo en dicho coeficiente los efectos de la viscosidad y la influencia del ángulo de ataque involucrados. Una vez simplificado el resultado, obtendremos esto, la fórmula de la sustentación actual. ¡Ay, Jesús! ¿Hasta me sudó? Bueno, ya está. Y como ya te había dicho, aquí no hay verdades absolutas, por eso te dejo la bibliografía para que lo investigues por tu cuenta, fuentes a otras páginas. En fin, insisto, no te quedes con lo que acabas de ver aquí, compáralo también con otros videos similares, yo qué sé. Lo interesante de la fórmula obtenida por medio del análisis dimensional es que analiza la resultante de fuerzas, por lo que se puede aplicar para la componente vertical, que es el levantamiento, y la componente horizontal, que es el arrastre. Es por ello que vemos que es la misma fórmula tanto para el arrastre como para el levantamiento, habiendo solo diferencia en los coeficientes, ya que el coeficiente de arrastre está compuesto de una serie de cosas que claro veremos en el otro video, porque como que ya me pasé con este. Muy bien, esto es todo de mi parte, gracias por llegar hasta aquí, hasta la próxima.